buenos días a todas y a todos. Yo soy Misael del Río, del equipo de Plexipus, y tengo el gusto de saludarlos y saludarlas en esta reunión. Hoy conoceremos información muy relevante acerca de sexualidad responsable. Nos acompaña el doctor Jesús Rodríguez de la Fundación Tec Salud del TEC de Monterrey, quien llevará la ponencia. También nos acompaña Francisco Rubio de Tec Salud. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Francisco. Tenemos la participación de las madres de familia que están en la Asociación Fomento a la Educación de Excelencia Nuevo León y nos acompañan elementos de la Policía Municipal de Escobedo, quienes también trabajan con jóvenes. Muchas gracias a todas y a todos por compartir su tiempo con nosotros. Cedo la palabra al doctor Jesús Rodríguez para que nos comparta esta información que nos ayudará a construir comunidades seguras a través del cuidado de la salud. Bienvenido, doctor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Vamos a empezar. Puse el nombre de la plática como sexualidad responsable. El término de sexualidad responsable pues realmente abarca muchos conceptos que ahorita vamos a tratar de tocar algunos. Esta es la agenda que he preparado. Vamos a platicar sobre anticonceptivos, sobre enfermedad de transmisión sexual, sobre algunas medidas de prevención y, bueno, algunas conclusiones. Les pido si durante la plática hay alguna duda, hay alguna pregunta que quieran hacer, con toda confianza me pueden interrumpir y pues mejor ahí lo abordamos en ese momento. Porque a veces si los dejamos hasta el final a veces nos podemos perder o se nos pueden olvidar. Entonces, con toda confianza me pueden interrumpir o hacer la pregunta en ese momento. Bueno, vamos a platicar sobre lo que es sexualidad responsable. Sabemos que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental, social y en relación con la sexualidad, que se requiere un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias placenteras, seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. ¿Sí? Una salud sexual, pues también abarca que todas aquellas personas alcancen y mantengan esta salud sexual y que se protejan y se respeten todos sus derechos. ¿Sí? El derecho de la libertad, de la igualdad, de no discriminación, ¿sí? Y sobre todo, que es lo que vamos a tocar durante esta plática, es pues bueno, que las personas tienen el derecho de decidir el número de hijos que se desea tener y el intervalo entre cada uno de los nacimientos. Y algo muy importante, que es el trasfondo de estos tipos de pláticas de prevención, es que las personas tienen derecho a estar informadas, ¿sí? Y a ser educadas. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que capacitarnos para tener información fidedigna, poderle ofrecer este tipo de información a la población y que estén ellos conscientes de los riesgos que conlleva el iniciar una vida sexual. Entonces, vamos a hablar sobre anticonceptivos. De anticonceptivos, pues sabemos que una población importante a la que hay que educar, hay que hacer llegar información, pues son los jóvenes. ¿Sí? El embarazo en la adolescente, el embarazo entre los 10 o en mujeres de menos de 19 años en Nuevo León es algo importante, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo, además de todo lo que ahorita me pusieron en cuanto a mis actividades, yo también trabajo en lo que es el Hospital Materno Infantil, que es el hospital de la Secretaría de Salud. Y ahí tenemos aproximadamente una tasa de nacimientos de mujeres en adolescentes del 30%. ¿Sí? Si tenemos unos nacimientos ahí en el hospital de 1,200 hasta 1,500 nacimientos al mes, bueno, de esa cantidad, el 30% está ocurriendo en mujeres de menores de 19 años. Entonces, realmente hay que tener esto en cuenta. Esta es una cifra de INEGI de 2016, en donde toda la población de 10 a 19 años, ¿sí? Es alrededor del 18.1, es alrededor de 22 millones de mexicanos. En cuanto al uso de anticonceptivos, esto nada más lo vamos aquí a mencionar. A nivel nacional, se supone que todas las mujeres que tienen están en edad fértil o que son sexualmente activas, pues la mayoría usa un método anticonceptivo, que es un 75%
de las mujeres. Sin embargo, cuando vemos por grupos de edad, ¿sí? En esta misma encuesta que se les realizó en el 2019 y 2014, si vamos al grupo de edad de 15 a 19 años en estas mujeres, vean cómo en el 2019 solamente el 37% usaba o usó un anticonceptivo en su primera relación sexual, y en el 2014 pues sí mejoró, sin embargo no se ha logrado aumentar considerablemente porque solamente la mitad de los adolescentes que están teniendo su primera relación sexual están utilizando un método anticonceptivo. ¿Cuáles serían las razones por las cuales el adolescente no utiliza un método anticonceptivo? No es porque no sepan o porque no tengan información. Vean, porque solamente el 17% de las mujeres adolescentes que no usaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual, solamente un 17% es porque no sabían que existían o no los conocían. ¿Sí? O sea, realmente, pues aquí no es tanto que no lo conozcan, sino que por la misma, el desarrollo del adolescente que quiere, o bueno, que vive el límite, que vive y corre riesgos, pues dice, no, es que a mí no me va a pasar. Sí, le pasó a mi amiga, pero a mí no me va a pasar. Entonces no creyó embarazarse. O realmente, pues no planeaban en ese momento tener relaciones. Sí, entonces vean, casi la mitad de las causas por que no usaron fue porque no creían que les fuera a pasar o estar embarazadas. En comparación, por ejemplo, en mujeres de lengua indígena, ¿sí? En donde, pues sí, ahí sí, casi, o sea, un poquito más de la mitad de esta población, pues sí es porque no tiene acceso o no conoce los métodos anticonceptivos. Entonces, en términos generales, en mujeres sexualmente activas, ¿sí? Adolescentes, pues digamos que el 50% que está teniendo vida sexual utiliza un anticonceptivo y el 50% no lo utiliza. Ahora, una cosa es que lo conozcan, ¿sí? O sea, la existencia, sepan que existe, pero otra cosa es que sepan cómo funciona, ¿sí? Correctamente. Por ejemplo, en adolescentes, viendo el preservativo, vean el 96, es muy alto ese porcentaje de que saben que existe el método anticonceptivo, pero solamente el 82% conoce cómo se usa. ¿Sí? Vean, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva o las pastillas anticonceptivas. Los adolescentes saben que hay pastillas anticonceptivas. O sea, el 95% de los adolescentes contestó que sí sabía que existían estos métodos anticonceptivos, pero solamente un 14% sabían cómo usarlas. ¿Sí? Aún y cuando en estos tiempos se tiene la información a la mano, porque se tiene el celular, y en el celular la mayoría en algún momento tenemos conexión a internet inalámbrica, o si no es que tienen un plan y que puedes tener datos. Entonces tenemos toda la información a la mano. Ahí sería cuestión de que esa información sea correcta, ¿sí? Sea verídica, para que el adolescente pueda conocer y usar adecuadamente los anticonceptivos. Entonces, sabiendo eso, pues bueno, vamos a platicar un poquito de los métodos anticonceptivos. Aquí, al platicar de los anticonceptivos, pues primero tenemos que ver o saber o conocer cómo se da un embarazo, ¿sí? Entonces, en la mujer existe lo que se llama el ciclo ovárico. Este es el ovario de la mujer, este es la matriz o este es el útero. Entonces, sabemos que mes con mes, ¿sí? Se desarrolla un quiste y a mitad del mes ese quiste se rompe y eso se le llama ovulación. Entonces, cuando se ovula o se rompe ese quiste, de ese quiste sale la célula, que es esta de aquí, que se llama óvulo. ¿Sí? El óvulo viaja a través de las trompas de falopio, o las trompas uterinas, y ahí en las trompas uterinas, el espermatozoide que vino de acá abajo, llegó a la vagina, pasó a través de la matriz, se viene por todo lo que son las trompas, y aquí en la trompa se da lo que es la fecundación, ¿sí? O el embarazo. Una vez que se da el embarazo aquí en la trompa, tiene que viajar y a medida que viaja va a empezar a desarrollarse las primeras etapas del ser vivo y esto va a llegar a la matriz y se va a implantar o se va a pegar
a la matriz y ahí ya empieza el desarrollo del bebé y empieza el desarrollo del embarazo. Entonces, esto es lo que debe de ocurrir para embarazarse. Entonces, los métodos anticonceptivos pues deben de bloquear en alguno de estos pasos, ¿sí?, estas acciones tanto del óvulo o de los espermatozoides para evitar el embarazo. Aquí, estas son características del método anticonceptivo ideal, ¿sí? Que tiene un índice de falla de 0, que no tiene efectos secundarios, que es fácil de conseguir, que es reversible su método de acción, que es económico y que no tiene relación, o sea, no interfiere con la relación sexual. Aquí me gustaría pues preguntarles o que participaran de, por ejemplo, ¿cuál creen que sea el método anticonceptivo ideal? ¿Cuál creen que cumpla con todas estas características? Para hacer un poquito dinámica la presentación. ¿Alguien que quiera opinar? Estamos en confianza. Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Simplemente opinar. Chicas, chicos, ¿alguien por ahí que tenga alguna pregunta que quiera compartir con el doctor? ¿Cuál para ustedes creen que sea el método anticonceptivo ideal? Yo ya les dije ya esas características. ¿Cuál creen que cumpla con todas estas características? Para poderle decir a los adolescentes. Está difícil, ¿verdad? Por eso no nos decidimos cuál. Déjenme les ayudo, porque esta pregunta es con algo de trampa. ¿Alguien quiere participar? Aquí, un compañero tiene un punto. A ver. Yo opino, bueno, digo que es lo que es el ciclo menstrual de la mujer, bueno. Sí, Ajá. creo que es el mejor anticonceptivo. Ok. Bien. El método anticonceptivo. Perdón, doctor, creo que la señora Gaby tenía también una aportación que quería hacer. A Señora ver, Gaby, Gaby. ¿quería participar? Bueno, en mi caso a mí no me sirve ningún método anticonceptivo. Por ejemplo, a mí en lo personal, mi esposo es me queda porque tiene muchos problemas con el método anticonceptivo. O sea, para mí ninguno es seguro. Exacto, o sea, sí, por eso les decía ahorita, esto Todos tiene... me causan efectos secundarios. Ajá. Ahorita, por eso les decía ahorita, esta pregunta es ahí con algo de trampa. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, no existe el anticonceptivo ideal. ¿Sí? Que no falla, que no provoca síntomas secundarios, que es barato a veces, o sea, no existe. O sea, o es muy barato y es fácil de conseguir, pero a veces interfiere con la relación sexual. O es fácil de usar, pero me da síntomas secundarios. Entonces, pues realmente no existe un anticonceptivo ideal. Por ahí alguien puede pensar, pues la abstinencia. Pero bueno, pues si hablamos de abstinencia, pues no hay relación sexual, entonces pues, realmente no estamos previniendo un embarazo. Yo siempre bromeando con mis estudiantes, también les digo, el método anticonceptivo ideal es la aspirina, y todos se quedan así pensando de que ¿por qué? Digo, es forma de broma, ¿verdad? Les digo, sí, pues se la agarran una aspirina, se la ponen entre las rodillas y que no se les caiga, tanto hombres como mujeres. Y ahí ese también es un buen anticonceptivo. No, pero a lo que voy es, no hay un método anticonceptivo ideal, ¿sí? Entonces vamos a ver características de cada uno. Esto lo podríamos intentar también, ¿sí? Pero pues bueno, tampoco sería ahí lo ideal. Mayor, menor. Ahí, Bueno, depende si el número mayor. los puede métodos de tener barrera, ¿sí? Son aquellos que interfieren con la fecundación al impedir el paso de los espermatozoides hacia la matriz, ¿sí? O sea, es una barrera que va a evitar que el espermatozoide llegue a lo que es el tracto de la mujer o a la vagina, ¿sí? ¿Quiénes son las mujeres ideal para tratar de proponerles que usen estos métodos anticonceptivos? Aquellas pacientes o parejas que tengan una vida sexual esporádica,
¿sí? Aquellas que tengan relaciones irregulares o pues, sí, esporádicas, que de repente va a tener relación, que no hay una pareja estable, que tenga peligro o riesgo de una infección de transmisión sexual, ¿sí? A estas mujeres o a estas parejas se les recomienda un método de barrera. Y de métodos de barrera, pues el más conocido es el preservativo o el condón masculino, ¿sí? Existe también, y esto tiene poco en México, el condón o el preservativo femenino, ¿sí? Tiene a lo mejor unos 4 o 5 años que acaba de llegar a México. Estos métodos, lo que son vamos a decir, la ventaja de estos métodos, pues es que son, digamos, hasta cierto punto pueden ser gratis, ¿sí? El servicio, la Secretaría de Salud los proporciona gratis y sin ningún bueno, costo, nada más vas y los pides y ni te hacen preguntas, te los dan. Aquí lo importante es que el adolescente conozca su uso, conozca cómo utilizarlo. Existen varias, de repente, creencias del adolescente, de las personas que dicen, pues si un preservativo es bueno, pues 2 son mejor. Y no, error, porque si se coloca 2 preservativos, el mismo roce del látex con el que está hecho el preservativo hace que se rompa, ¿sí? Entonces, pues eso no. O otra creencia es como la imagen, pues está apurado y rápido, póntelo y no sé qué, y pues hay que abrirlo con tijeras, con los dientes. Eso error también. ¿Por qué? Porque en estos momentos puede lastimar al preservativo y romperse en el momento de la relación sexual. O pues muchos también de repente que trae el preservativo en la cartera, ¿sí? Ya tiene semana, meses con el preservativo en la cartera o lo dejan en algún lugar en donde tiene mucho calor, eso también va dañando al preservativo, ¿sí? Entonces, el que lo conozcan, como les vimos en diapositivas anteriores, no quiere decir que lo sepan utilizar. Entonces, estos son algunos tips que hay que comentarles. De repente también nos han preguntado así en pláticas con adolescentes, oye, ¿y si le pongo un lubricante o si le pongo, no sé, nos ha tocado de todo con los adolescentes, desde que si usan los aderezos y si usan mayonesa, katsu y todo eso, poniéndoselos ahí en el preservativo, nada de eso. ¿Por qué? Porque todos esos químicos dañan a lo que son el látex y puede romperse al momento de la relación. Que si puede utilizar, o sea, si se utiliza, o sea, tienen la relación o inician la relación, o sea, la penetración, y después cuando el hombre siente que se va a eyacular o se va a venir, se coloca el preservativo, eso tampoco es bueno, porque desde que empieza la erección, empieza a salir un líquido que puede tener espermatozoides. Entonces, el preservativo se debe colocar desde el inicio o antes de lo que es la penetración. Este es como les decía, el más frecuente, el más conocido. Tiene una bolsa de recolección y esto hay que desenrollarlo hasta lo que es la base del pene, ¿sí? Algo también que nos ha pasado y que es también pregunta con los adolescentes es ¿cuándo retirar el preservativo? Pues inmediatamente que termine la eyaculación. ¿Por qué? Porque el pene al momento, después de eyacular va a disminuir su tamaño y eso va a hacer que el preservativo se empiece a desenrollar y se empiece a salir. Y eso también es bien frecuente, hasta con pacientes en el ámbito privado nos dicen, de repente nos hablan un viernes o un domingo en la mañana o un sábado en la madrugada, doctor, es que tuve relaciones y no encuentro el preservativo. Pues se desenrolló, se salió de aquí del pene y que se quedó en la vagina y pues prácticamente ya de nada sirvió que se haya utilizado, ¿verdad? Este es el otro, que es el condón femenino. Tiene un anillo, que este anillo prácticamente está cerrado. Aquí el látex, este es el anillo que la mujer es muy fácil de doblar y con sus dedos lo introduce en lo que es la vagina, ¿sí? Ahí donde se coloca. El otro anillo, que es abierto, queda por fuera de los genitales y ahí obviamente pues es en donde el pene tiene que penetrar para que el espermatozoide entre y quede en esta bolsa de látex que contiene. Termina la relación y se toma del anillo exterior y se tracciona para que se salga. Los dos
les digo, funcionan de la misma manera. Sin embargo, este es menos conocido y a lo mejor pudiera ser un poco más tedioso el aprender, colocarlo y quitarlo, y a lo mejor por eso no es que se usa tanto aquí en México. Ventajas, ¿sí? No impacta en la menstruación, no te mueve los ciclos, no te los altera, ¿sí? Reportan un mayor placer, ¿sí? Al momento de ver una barrera ahí en el pene, pues el hombre puede tener más tiempo o más, pues sí, tiempo de erección. Puede haber ahí juegos de pareja entre las personas, ¿sí? Mayor participación. Algo importante es que disminuye el riesgo de infecciones de transmisión sexual. No requieren receta, pueden ser baratos o simplemente gratis en el sector salud. ¿Qué serían las desventajas? Que algunas personas pues refieren que sienten menos, algunas personas pues como desventaja es que se tienen que entrenar y colocar y quitar, ¿sí? Que no se retire inmediatamente, como hace rato platicábamos, y pues que digo, se requiere educación o entrenamiento. Hay algunas personas que pueden ser alérgicas al plástico o al látex del anticonceptivo y no darse cuenta hasta un momento, hasta después de lo que lo usas. Bien, no sé si tengan alguna duda en cuanto al preservativo antes de pasar a los anticonceptivos orales, hormonales. Muy bien. Entonces, existen otro tipo de métodos anticonceptivos que son los que contienen hormonas. Doctor, Sí. Sí, adelante. tenemos una duda. Sí, bueno, sí me encontró con varios jóvenes, he tenido algunas pláticas y me comentan sobre, bueno, comandante, ¿cuál es qué condón vaya, es el mejor? Es lo que me preguntan. Porque hay diferentes, hay demasiados y muchos están tratados, que de sabores y tal cosa, pero pues no. Para mí el mejor creo que es el que nos proporcionan aquí en la Secretaría de Salud, que viene sin lo que son métodos de sabores y cosas de eso, ya como que cambiados los condones. Sí, digo, existen muchos, como tú comentas, sabores, texturas y todo eso, y les van cambiando. Digo, todo eso, pues, se supone que para aumentar el placer de la relación. Sin embargo, cualquiera que utilices y que sea hecho de látex, o sea, es confiable. O sea, la posibilidad de falla de un preservativo es alrededor de un 85-90%, digo, perdón, de éxito. Es un 85-90% de éxito. ¿Sí? Van a tener como un 10 o un 15% de falla. ¿Sí? Y por lo general la falla es porque lo abriste con los dientes, lo traías en la cartera, no lo colocaste bien, lo colocaste después de haber iniciado la relación, o sea, casi siempre es por el cómo usarlo, la falla del preservativo. Les digo, eso es bien importante, el que muchos adolescentes, pues ahí lo traen, siempre nos ha tocado, o sea, de adolescentes los vemos y platicamos con ellos y ahí lo tienen días, semanas y aquí traigo uno y lo uso, pero pues ya pasó un mes a lo mejor y ya va perdiendo su efectividad. Entonces, nada más platicar con ellos. El que se utiliza, perdón, el que se da en Secretaría de Salud es totalmente confiable. ¿Sí? A veces porque es gratis o porque te lo dan ahí en el centro de salud no lo quieres usar, pero ese es totalmente confiable. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a hormonas, ¿sí? Estos no son tan utilizados por los adolescentes, pero probablemente es porque no los conozcan bien o existan muchos mitos de las hormonas. Ya vimos que el preservativo, pues, bloquea el paso del espermatozoide, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen las hormonas? Hace rato les platiqué que en el ovario cada mes tiene que salir una célula, se tiene que reventar un quiste y de ahí sale una célula que es la que participa en el embarazo. Pues bueno, los hormonales, todos los que contengan hormonas, van a actuar de la misma manera. Van a evitar que se forme ese quiste y van a evitar que se rompa ese quiste, ¿sí? O sea, y van a inhibir la ovulación. Otra de las cosas que van a hacer es que el cuello de la matriz normalmente en la mujer está produciendo moco cuando, por ejemplo, la mujer está en una edad, días fértiles, produce más moco y algunas pacientes lo notan así, un moco transparente, como agüita, abundante, son cuando son los días fértiles. Entonces, lo que hacen los anticonceptivos es que ese moco se vuelva espeso, que ese moco se vuelva hostil y el espermatozoide sea incapaz de capacitarse. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace por lo general.
Y bueno, también afectan lo que es el interior de la matriz o el interior del útero. Todos actúan de la misma manera. Existen pastillas, ¿sí? Que pueden tomarse por 3 semanas y luego descansar una, o pueden tomarse todo el mes, ¿sí? Dependiendo la caja, dependiendo la marca, ¿ok? Existen pastillas que solamente contienen una hormona que se llama progestágeno. Esto por lo general se les da o se les recomienda a las mujeres que están dando pecho, ¿sí? Si no se quieren cuidar con otros métodos y quieren tomar pastillas, se les debe de dar estas pastillas que solo contienen una hormona. Existen inyectables. No a todos nos gustan las inyecciones, pero bueno, existen. Pueden ser por mes o pueden ser cada 3 meses, ¿sí? Actualmente también existen otros métodos, ¿sí? Como el Wi-Fi, también puede ser un método anticonceptivo en algunas parejas, pero en cuanto a métodos hormonales, existe algo que esto es lo que más probablemente se les recomendaría a un adolescente, porque son métodos que les llaman de larga duración, ¿sí? Existe esta, es como una varillita de 4 centímetros, se le llama el implante subdérmico, va colocado, así como lo ven en la imagen, por debajo de la piel en el brazo, ¿sí? Y la ventaja es que lo colocamos y el anticonceptivo ahí va a durar 3 años, ¿sí? Cada día va a estar liberando este plástico, va a estar liberando cantidad de hormona para que la paciente no se embarace, ¿ok? Sí puede tener algunos efectos secundarios, como por ejemplo, tener de repente manchados o sangrados irregulares, o algunas pacientes nos han referido que retienen líquido o que aumentan de peso. Eso es como que lo que más se nos comenta, pero la ventaja es que te olvidas de haber tomado, que si hay una vida sexual o una relación que no esperabas, pues ya tienes el implante, o sea, y nadie se va a dar cuenta, o sea, porque no se ve. Si va a estar por abajo de la piel, no se ve, obviamente sí se toca, pero no se llega a ver. Otra desventaja, pues es que se tiene que colocar y quitar por un médico. ¿Sí? O sea, la paciente no se lo puede poner ni quitar sola, entonces esa sería una desventaja. Otro método discreto, vamos a decir, fácil de usar, es esto que es el parche anticonceptivo, ¿sí? Como lo ven ahí se puede utilizar en diferentes partes del cuerpo. El único lugar del cuerpo en donde no se puede poner es en los pechos, pero fuera de ahí, en cualquier parte del cuerpo. La ventaja que tiene es que se utiliza por semana. ¿Sí? O sea, los pacientes utilizan un parche cada semana por 3 semanas y luego van a descansar una. Entonces, así están, 3 semanas con parche, una de descanso, 3 con parche, una de descanso. Hay veces que porque se nota, porque, no sé, hacen algún tipo de ejercicio, que con el baño tienen miedo de que se despegue, es muy, muy raro que se despegue. Este es otro de los métodos también más actuales. Este método es muy difícil que se utilice en México, pero es más que todo por las creencias. ¿Por qué? Porque también es un anillo vaginal, o sea, es un anillo así de plástico, acá lo vemos acá arriba, 4 o 5 centímetros, la paciente lo dobla entre sus dedos y la paciente sola lo coloca. Aquí sí, ella lo coloca en la vagina, por la anatomía de la vagina se queda y no se sale cuando va caminando, cuando hace ejercicio, corre, no se sale. Al tener relaciones a veces, o sea, ni se siente, porque hay estudios que dicen, o sea, les preguntan a las parejas y ni se siente que tienen el anillo. Entonces es muy, vamos a decir, discreto. Es cómodo en el sentido de que se utiliza. O sea, una vez que lo pone la mujer, ahí lo deja 21 días y luego a los 21 días ella sola lo quita. Sí, se coloca y coloca y se retira por la mujer. Y eso es lo que a veces hace que las pacientes no lo quieran, porque luego dicen, no, qué flojera, andarme tocando allá abajo y poniendo y quitando, mejor no, mejor otra cosa. Pero, por ejemplo, esto es el método anticonceptivo más usado en Europa. O sea, esto es por la discreción, porque también te evitas el estar tomando pastillas diario, ¿sí? Y esto también está disponible. No, no me acuerdo si está disponible en sector salud, me parece que no, pero digo, se consigue en las farmacias. Ahora, esto
aquí también existe esta pastilla del día siguiente o esta pastilla de emergencia. Y como su nombre lo dice, de emergencia. ¿Sí? Se rompió el condón, no me tomé la pastilla, se me despegó el parche, algo pasó. Entonces es de emergencia. Lo que va a hacer es que va a alterar o va a evitar que ovules o que va a alterar el moco cervical, o sea, el moco para que el espermatozoide se capacite. Entonces, esta es la manera de cómo funciona, ¿sí? Una vez que la mujer está embarazada, o sea, que ya el bebé se implantó, se pegó a la matriz, si se toma la pastilla del día siguiente, esta pastilla no es abortiva. O sea, no le va a provocar que se despegue el embarazo y aborte, ¿sí? O sea, esta es una pastilla de emergencia, contiene grandes cantidades de hormona. Por ejemplo, una pastilla de estas es como tomarse 4 pastillas de las anticonceptivas que conocemos, ¿sí? Entonces, para que vean la cantidad de hormona que contiene cada una de las pastillas. Y se deben de tomar 2, ¿sí? Y aquí lo que se debe de tomar es, al momento, si se tuvo la relación sin ninguna protección, se tienen las primeras 72 horas para tomarse esta pastilla de emergencia. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de esto que hemos hablado. ¿O le sigo? Sí, una duda. Sí. En caso de todas estas cuestiones, ¿la mayoría son para las mujeres o ya existe algo propiamente como píldoras para la cuestión masculina? Todavía no se ha comercializado nada para cuestión masculina. Se ha intentado utilizar bloqueadores de la hormona que es testosterona, pero tiene muchos efectos secundarios y no se ha podido, ¿cómo te diré? Dar a conocer o comercializar un anticonceptivo masculino. Todo esto sí. Incluso más efectos secundarios de las que tienen las píldoras y todo eso en las mujeres. Sí. Ok. Sí, por eso es que no se ha comercializado. O sea, no ha llegado a venderse. Existen algunos estudios y algunas propuestas, pero sí han visto que es los efectos secundarios son más severos. Muchas gracias. ¿Okay? ¿Alguien más? Ok. Aquí sí. Sí. Adelante. Una pregunta. Si no usas protección y se toman las pastillas al día siguiente, ¿no hace efecto o sí? Sí hace efecto. O sea, sí está comprobado que su efectividad, por ejemplo, es menor que la del preservativo. O sea, su efectividad es del 70% más o menos. ¿Sí? Si se la toma en estas primeras 72 horas. Puede ser que la paciente, por alguna razón, a lo mejor no se las tomó en estas 72 horas y luego alguien le dijo, o sea, tuvo relaciones, pasaron estos 3 días, alguien le dijo que existía esta pastilla y se la toma, ¿sí? Ya ahí ya no le va a hacer efecto. ¿Ok? O pudiera ser que ahí ya esté embarazada, pero ahí ya no va a tener ningún efecto secundario. Al contrario, como es una de las hormonas que ayuda a que se implante el bebé, ¿sí? Le va a ayudar a que todavía el bebé se acomode mejor en la matriz, en caso de que ya esté embarazada. ¿Sí? Pero en las primeras 72 horas es cuando va a tener el efecto anticonceptivo y les digo, es mucho menor que usar un preservativo. Estas pastillas que les comenté, ¿sí? Es decir, que si al momento de tener relaciones llega a pegar y al día siguiente se toma la pastilla, ¿no le va a hacer efecto o sí le va a hacer efecto? No, ya si se da el embarazo, si se dio el embarazo, si ya se dio el embarazo, ya no le va a pegar. O sea, ya no le va a funcionar. Esto es previniendo. Sí, aquí supongamos que, déjenme, me regreso a las primeras diapositivas para explicar esto. Fíjense, ¿cómo funciona? Si la paciente todavía no se revienta este quiste, o sea, si la paciente todavía no ovula, la pastilla del día siguiente va a evitar que se reviente el quiste.
y entonces van a pasar 2, 3 días, no se reventó el quiste, en esos 2, 3 días el espermatozoide ya se murió. Entonces, ya cuando se reviente el quiste o que ovule, ya no va a haber espermatozoides. Esa es la manera de cómo funciona. Pero si por la suerte ya, por ejemplo, ese día en la mañana ovuló, ¿sí? Y ya anda por acá el óvulo, y ese día en la noche vienen los espermatozoides, ya hay riesgo de que ya se embarace, aún y tomándose la pastilla al siguiente día, porque ya el principal efecto o la principal bloqueo es esto, es la ovulación. ¿Sí? Tendría que tener mucha suerte para en la mañana ovular, en la noche ir a la fiesta, tener relaciones y que haya quedado ya embarazada. Y ahí ya, cuando se da el embarazo, ahí sí ya no funciona la pastilla del día siguiente. ¿Sí? O sea, una vez embarazada ya no funciona la pastilla del día siguiente. No sé si quedó claro. Sí. Y eso también aplica con la pastilla de igual del día siguiente y la píldora de emergencia, o varía en horas. Es la misma. La pastilla del día siguiente y la pastilla de emergencia es la misma. Es exactamente se refiere a lo mismo. ¿Ok? Es que... Sí. No. Ahora, no todas las pacientes son candidatas para tomar hormonas. ¿Sí? ¿Quiénes no son candidatas para tomar hormonas? Pues aquellas pacientes que ya tuvieron ellas un cáncer de mama, que tienen problemas en el hígado, que tienen presión alta que no se controla con medicamentos, que tiene, azúcar, también con daños ya avanzados en el riñón, que van a ser inmovilizadas por mucho tiempo, no sé, tuvieron una fractura, que les tuvieron que operar y les dijeron, vas a estar en cama, no sé, 3, 4, 5 semanas, a ellas no hay que darles anticonceptivos. Aquellas pacientes que ya tuvieron problemas de embolia, tuvieron problemas cardíacos, o que tienen los lípidos o el colesterol muy alto, definitivamente no hay que darles hormonas, ¿sí? Por ahí alguien mencionó, es que no me caen bien. Exacto, o sea, hay pacientes que no les caen, entonces tienes que ir buscando cuál es el adecuado para cada mujer. Efectos secundarios más frecuentes en estos hormonales son dolores de cabeza, mareos, dolor en los pechos, ¿sí? Pudiera algún anticonceptivo hacer que retengas líquido, ¿sí? Esos son los más frecuentes. Pero también hay efectos secundarios, digamos, buenos de los anticonceptivos, ¿sí? O sea, la principal indicación es para que no se embarace, pero de repente hay mujeres que los toman por otras causas. Por ejemplo, las pacientes que son irregulares, o sea, que de repente viene la menstruación cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses, a ellas hay que darles anticonceptivos. La paciente que tiene mucho cólico cuando va a tener su menstruación, un cólico tan fuerte que no la deja ir a estudiar, no la deja trabajar, la tiene en cama, se pelea con el novio, con la familia, a esa hay que darle anticonceptivos, a ella. Pacientes que tienen sangrado abundante, ¿sí? Esa es otra indicación. Pacientes que tienen muchos días de sangrado, ¿sí? Esa es otra indicación. O sea, ¿por qué? Porque, como decimos, tienen efectos secundarios buenos. Quitan los cólicos, disminuyen el sangrado, disminuyen los días de menstruación, previenen quistes en los pechos, eso es algo importante, o enfermedades en los pechos. Entonces, eso lo previenen los anticonceptivos. Existen otros que son los famosos dispositivos intrauterinos o el DIU o el aparato, ¿sí? Estos van dentro de la matriz, déjenme les pongo aquí. Esta es la matriz, ¿sí? O el útero, y esto es una T, ¿sí? La famosa T de cobre, o el aparato o el dispositivo, y va aquí adentro, ¿sí? Se coloca a través del cuello de la matriz y se queda aquí adentro. Ventaja de esto, que puede durar 5 años, ¿sí? O sea, puede durar 5 años aquí adentro de la matriz, si es que se quiere esperar tanto o no embarazarse en estos 5 años. Desventaja es que tienen que ser colocado por el doctor y retirado por el doctor, o que cuando es de cobre,
aquí tiene cobre, en estas partes de aquí. Cuando es de cobre puede provocar mucho sangrado o muchos cólicos en las menstruaciones. ¿Ok? Pero, si ustedes nos vamos a esta imagen, vean, este es el de cobre, pero hicieron otro, que es este blanco que se ve acá abajo. Este contiene, en lugar de tener cobre, contiene una hormona, ¿sí? Y esa hormona actúa solamente a nivel local, aquí adentro. Entonces, si la paciente tenía dolores de cabeza, si se mareaba, si le dolían los pechos, si no, náuseas, si estaba de mal humor por las hormonas, si le ponemos este dispositivo que contiene hormona, todos esos efectos se le van a quitar, ¿sí? Y este también es algo de los que se llaman de larga duración, por lo que ahorita les decía, duran ahí 5 años. Al principio se decía, no los puedes poner en mujeres que no se han embarazado. Sin embargo, ya se han desarrollado estos tipos de dispositivos más pequeños, con menor cantidad de hormona, que se les coloca a las adolescentes que no han tenido hijos. ¿Sí? Esto también es importante y esto también es una opción para las pacientes adolescentes. Y si vemos la efectividad, por ejemplo, es mayor la del dispositivo, y la del implante, el que va abajo del brazo. Eso es mayor que las pastillas o que las inyecciones o que los parches. ¿Sí? O sea, estos tipos de anticonceptivos que duran varios años, su efectividad es mejor que la de las pastillas convencionales o la de los parches o la inyección. Bueno, esto fue lo de anticonceptivos. No sé, ¿alguna duda que tengan? Que vamos. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Quieren que...? Doctor, sí, yo tengo una duda. ¿El DIU es considerado o es abortivo? No, también genera inflamación dentro de la matriz o del útero, y eso evita que, o sea, esa inflamación mata a los espermatozoides cuando van rumbo a la trompa. Ese es el principal mecanismo de acción. Y siempre, y siempre conocemos historias de la paciente que se embarazó con el dispositivo. Entonces, eso nos queda claro de que no es abortivo. Yo tengo una duda, doctor. Sí. Acaba de mencionar que el DIU es el más efectivo en cuestión de la pastilla, del parche, todo eso. ¿Ha surgido bueno, hay la posibilidad de quedar embarazada trayendo no sé, algún parche, la pastilla, el DIU? ¿Ha habido casos o no es 100% seguro que teniendo cualquier método no pasa? No hay ningún método 100% seguro, ni las operaciones. O sea, ni las ligaduras, ni cuando se ligan las trompas o se hace la vasectomía. Ni esas son 100% seguras. Obviamente eso es lo más efectivo. Después de las cirugías viene el dispositivo y viene el implante. El éxito de estos dos métodos es alrededor del 98 al 99%. O sea, puede haber una o dos mujeres que aún teniendo el dispositivo o aún teniendo el implante se embaracen. ¿Sí? Y con las anticonceptivas o con los parches o con las inyecciones, la efectividad es como del 97, 95%. O sea, puede haber de 3 a 5 mujeres que se embaracen. ¿Sí? O sea, sí son efectivos, pero o sea, son los más efectivos que tenemos. Nunca le podemos decir a una mujer, con esto nunca te vas a embarazar, o es 100% seguro. ¿Sí? Bien, ¿de tiempo cómo andamos? No sé si... Podemos continuar, doctor. ¿Sí? Bueno, sí, ustedes, por favor. Ya cuando se me vaya a acabar me avisan, porque Bueno, hablando de infecciones de transmisión sexual, pues sabemos que son enfermedades que se transmiten de persona a persona a través de un contacto sexual. ¿A qué se refiere con contacto sexual? ¿Sí? Normalmente, pues siempre tenemos la idea de una relación sexual, pues es vagina y pene. Sin embargo, existe lo que es el sexo oral, el sexo vaginal, el sexo anal, ¿sí? Que cada vez es más frecuente entre los adolescentes, entre parejas heterosexuales.
Y bueno, ¿quién tiene riesgo? Pues todas las personas sexualmente activas que están expuestas, ¿sí? Entonces, cualquiera que tenga vida sexual está expuesta a una infección de transmisión sexual. ¿Cuáles son los riesgos o factores de riesgo? Que tengas vida sexual sin protección, ¿sí? Por ejemplo, una relación anal es o sea, es de mayor riesgo que una relación oral, por ejemplo. Tener varias parejas sexuales, pues ser forzada a tener actividad sexual, el consumo de alcohol o de alguna sustancia tóxica, ser joven también es un factor de riesgo, y pues hombre que solicita medicamentos ahí para disfunción sexual o disfunción eréctil, pues también son factores de riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Pueden ser por bacterias, pueden ser por virus, pueden ser por otros microorganismos que se llaman parásitos. Voy a darle un poquito más rapidito a esto para ver la última parte que es muy interesante en cuanto a las recomendaciones. El virus, uno de los más conocidos, pues es el SIDA o el HIV. Sabemos que es un virus que entra por vía sexual, ataca unas células que se encargan de la defensa del cuerpo contra las infecciones, que se llaman CD4, y una vez que estos CD4 bajan mucho, existen infecciones que a lo mejor a nosotros o al que no tiene este virus, normalmente no, te daría a lo mejor una gripa y de 2 días y ya, pero pacientes que tienen este tipo de infecciones, esa gripa que nos da a nosotros de 2 días, a ellos les da una neumonía y pueden fallecer. Entonces son infecciones mucho más graves y son infecciones que se llaman oportunistas porque puede ser que en una persona que no tenga esta infección ni le genere ningún tipo de infección, ¿sí? Entonces hay una etapa en donde es algo gripal, es algo agudo, donde se adquiere el virus. Después una etapa en donde está asintomático. Si la paciente o el paciente, el hombre o la mujer, no va y se hace una prueba, nunca se va a dar cuenta que tiene el virus. Y ya la fase más severa, que es a lo que se denomina SIDA, ahí ya es cuando hay infecciones. Esta es otra enfermedad de transmisión sexual, que esta es la más común, ¿sí? Es el virus del papiloma humano. Hay muchos tipos del virus del papiloma humano. También es una infección que puede cursar sin ninguna molestia en la mujer, sin desecho, sin sangrado, sin oler mal, sin dar comezón, sin dar ardor. O sea, puede ser totalmente asintomático, o sea, ninguna molestia, en el hombre igual, ¿sí? Cuando hay molestias, puede haber lo que se llaman las verrugas genitales, y lo más importante de este virus es que, por ejemplo, de los casos del cáncer del cuello de la matriz, el 99% se debe a este virus, ¿sí? O sea, de todas las mujeres que tienen cáncer del cuello de la matriz, ya sea leve, moderado, severo o avanzado, el 99% fue por este virus, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de conocer. Aquí nada más para que observen, estas son las verrugas genitales, ¿sí? Acá en la mujer, alrededor de la vagina. Algo importante es que existe la prevención, ¿sí? En el sector salud también lo fomentan la prevención. En el sector salud, si no mal recuerdo, están haciendo más énfasis en niñas de 9 años. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que se vacunen antes de que inicien la vida sexual, ¿sí? Son en niñas de 9 años y son 2 dosis separadas una de otra con un periodo de 6 meses, ¿ok? Ya en adolescentes de más de 15 años ya serían 3 dosis, no el 2. Sin embargo, solamente a niñas o niños de 9 años se les da gratis la vacuna en sector salud, ¿sí? De ahí afuera, aunque vaya un niño de 12, de 15 años, ya no se le proporciona por el costo de la vacuna. Esta es otra infección que se llama sífilis, ¿sí? Esta es una lesión típica de la sífilis, se le llama chancro, y esto es como una úlcera, pero lo característico es que no duele, ¿sí? Solamente se ve la lesión, pero no les duele, ¿sí? Esa sífilis también puede permanecer en el cuerpo por mucho tiempo, ¿sí? Dar después algo que se llama secundario, una sífilis secundaria, en donde hay lesiones en pies y en la piel, perdón, y en las manos.
Después hay otro que se llama terciario, o sea, va avanzando, nunca nos dimos cuenta, nunca se hizo el examen y puede afectar el sistema nervioso y puede afectar el corazón y se pueden morir los pacientes, ¿sí? Aquí lo ideal es darte cuenta cuando tiene la lesión primaria para dar antibiótico y con eso prácticamente se cura. Algo importante de la sífilis, si no nos damos cuenta, la mamá le puede transmitir al bebé, ¿sí? Este parásito y este parásito dar problemas en el bebé que pueden generar que se muera dentro de la mamá. Existe un estudio, que así lo conocemos como nosotros, como DRL, que es un estudio que se le hace a la mamá para saber si tiene sífilis. Y si tiene sífilis estando embarazada, en ese momento se da antibiótico para evitar el riesgo del bebé. Otro virus es es el herpes. Aquí o sea, empiezan como así vesiculitas y luego estas vesiculitas se rompen y generan lo que sería una úlcera o una llaga. Esto, el herpes, es o sea, es como si tuviéramos un afta o un fuego, ¿sí? Duelen un chorro los fuegos. Bueno, imagínense tenerlo a nivel genital. Esta es la diferencia del herpes con lo que es el sífilis. El herpes, la lesión duele mucho, ¿sí? Mientras que en el sífilis se puede ver una lesión, pero sin tener dolor. Algo ya bacteriano sería esto que se llama clamidia. Esto lo que va a evitar, lo que va a producir es que el cuello de la matriz se vea muy rojo, muy inflamado. Y aquí una de las ventajas de las infecciones bacterianas, clamidia y gonorrea, es que pueden provocar molestia. O sea, bueno, provocan molestia. Provocan desecho, provocan comezón, provocan mal olor. Entonces las mujeres acuden a consultar por estas infecciones y pues son hasta cierto punto, fáciles de tratar y de que se curen. Fue así rápido en cuanto a infecciones de transmisión sexual. No sé si tengan alguna duda, algo que les hayan comentado algunos jóvenes, experiencias. Lo importante con las infecciones de transmisión sexual, obviamente, pues es la prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir? Pues evitar o sea, las múltiples parejas sexuales, evitar o fomentar el uso del preservativo, ¿sí? El decir a los pacientes que acudan a su revisión o a su chequeo. Una vez que empiezan a tener vida sexual, se tiene que acudir al chequeo, al famoso Papa Nicolau, porque es la única manera de darnos cuenta si existe el VPH, que es el virus del papiloma humano, que es la infección, como les comentaba hace rato, la más frecuente y la que le puede generar un cáncer a la mujer. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de esto, de las medidas de prevención. No sé si tiene alguien algún comentario. Sí, doctor, una pregunta. De todas las que mencionó, ¿cuáles son curables y cuáles no? Ok. Por lo general, las bacterianas y las del parásito, o sea, la clamidia, gonorrea y lo que dijimos ahorita de sífilis, si se detecta a tiempo, se da antibiótico y se cura. ¿Sí? Afortunadamente, estas bacterianas, como les digo, es gonorrea y clamidia, sí dan síntomas. O sea, hay secreción a través del pene, hay secreción vaginal, o sea, sí hay molestia que hace que la persona acuda a consultar. Las más peligrosas son los virus, porque estos virus, una vez que entren en el cuerpo, ya no hay manera de sacarlos. ¿Sí? Obviamente está el HIV, o el virus de inmunodeficiencia humana, que si lo puedes controlar y evitar que se generen o que te bajen las defensas y se generen infecciones, pero siempre va a vivir con el virus. Está el virus del papiloma humano, que ese también se puede tratar la lesión activa, pero siempre va a quedar el virus en el cuerpo y en algún momento volver a producir lesiones en la mujer. ¿Ok? Entonces, prácticamente las bacterianas y la sífilis sí se pueden llegar a curar. Sí. Gracias, doctor. Fíjense, ya por último, es entre medidas de prevención
y una reflexión que quiero comentarles estas últimas diapositivas. Este es un estudio que hicieron aquí en Monterrey, bueno, en el área metropolitana. Factores de protección y riesgo del embarazo en la adolescente. ¿Sí? Es de profesores ahí de la universidad. Y lo que ellos encontraron fue muy interesante. Fíjense, a las pacientes adolescentes se les hacía una encuesta de la salud sexual, así múltiples preguntas, y fíjense lo que ellos encontraron. En las que estaban embarazadas, ¿sí? Que eran alrededor de 193 adolescentes embarazadas, bueno, perdón, eran 494 adolescentes embarazadas, vean cómo hasta casi un 40% fue porque deseaban embarazarse. Querían embarazarse. Aquí los tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué una niña de 15, 16, 13, 14 años, por qué querrá embarazarse? Y eso no es, o sea, no es que digamos, es un estudio en China, en Estados Unidos, no, esto está aquí, en el área metropolitana. Hubo otro gran porcentaje, el 43%, que no utilizó un método anticonceptivo. Entonces tenemos dos grandes retos aquí. Uno es, ¿cómo le hacemos para que lo usen el método anticonceptivo? ¿Sí? Que sería que conozcan, que sea accesible, ¿sí? Y que lo usen, que sepan usarlo. Pero algo más importante sería investigar o ir y hacer medidas efectivas en por qué una niña de 15 años se quiere embarazar. ¿Ok? Sacaron un perfil de una de las mujeres o de las niñas adolescentes embarazadas y esto fue lo que encontraron. En el promedio de edad en estas 460 pacientes embarazadas era 16 años, 16.5 años. El inicio de la vida sexual, en promedio de estas adolescentes, fue a los 15 años. ¿Sí? La mayoría, no tengo aquí el porcentaje, pero había consumo de alcohol, tabaco y drogas desde los 14 años. ¿Sí? La escolaridad también fue secundaria. Pues no trabajaban, estaban en el hogar, pertenecen a una familia extensa y el estado de civil así más frecuente en los pacientes fue la unión libre. ¿Sí? En el mejor de los casos, porque sabemos que hay historias en donde el adolescente le dice a la pareja estoy embarazada y luego la pareja, pues quién sabe dónde quedó, ¿verdad? Se va. Entonces este fue el perfil de la mujer adolescente. Y también vieron características de aquellas adolescentes que no estaban embarazadas. ¿Sí? Y los nombraron pues factores protectores. Estos son pues datos estadísticos, pero vean lo importante de esto. Hacen factores individuales, familiares y sociales. Cuando las adolescentes tenían planes de continuar sus estudios, esto es una medida de protección. O sea, te protege hasta como un 80% de que no busques embarazo. ¿Sí? O sea, que no te embaraces, ya sea utilizando anticonceptivos o simplemente, que sería lo mejor, postergar el inicio de vida sexual. Si los adolescentes practicaban algún deporte o tocaban algún instrumento, también tenían un factor de protección hasta del 80%. ¿Sí? Cuando había pues reglas, permisos, valores aprendidos en la familia, pues hasta un 50% como un factor protector, y que participaran en alguna labor social, ya sea comunitaria o religiosa, ¿sí? También tenían como un 70, 60, 50% de factor protector. ¿Sí? Entonces, realmente, hace rato les comentaba que en el materno infantil pues está teniendo alrededor de una tasa del 30% de mujeres adolescentes embarazadas. Pues realmente no es un tema fácil de abordar, no es un tema que solamente implique el educar o el dar anticonceptivos o el hablar de los anticonceptivos, ¿sí? Sino que implica todo esto. Implica mantener a los adolescentes en la escuela, proporcionarles alguna ocupación,
que practiquen alguna labor social, deporte, instrumental, de instrumento, ¿sí? Todos estos, digamos, rubros tendrían que acoplarse para poder ayudar a los jóvenes y para poder, ahora sí, modificar. Siempre les digo también a los estudiantes en la escuela, les digo, no es nada más es ir y darles la clase a los adolescentes, no nada más es ir y darles la información. O sea, esa es una parte, pero hay muchas otras partes que se tienen que trabajar en conjunto para poder afectar positivamente y evitar un embarazo en el adolescente. ¿Sí? Entonces, les digo, y esto que ahorita comenté del perfil del adolescente, del que se quiere embarazar, el 40% de los adolescentes, está ocurriendo aquí, en el área metropolitana. Ya como conclusión, pues bueno, una de las principales causas de un embarazo no deseado, pues como vimos, es no utilizar un método anticonceptivo. Tenemos que seguir insistiendo que lo conozcan. El preservativo es el método más utilizado por los adolescentes, entonces hay que enfocarnos a ello para que lo conozcan, sepan utilizarlo, como que sea fácil acceso, ¿sí? Y que en lugar del 50% que nada más lo utilice, lo elevemos hasta el 80, 90%, y eso también impactaría en el embarazo en adolescente. La infección de transmisión sexual más frecuente es el virus del papiloma humano, por lo tal, el adolescente o las personas sexualmente activas tendrían que estar haciendo su revisión, porque la única manera de diagnosticarlo es con el Papa Nicolau. Que existe una vacuna, principalmente en sector salud, si se va a aplicar por sector salud o por el IMSS, que también la aplica, es en niñas y niños de 9 años, estar insistiendo en que se les aplique. Y bueno, pues además de la educación sexual, los adolescentes deben de tener un plan de vida para disminuir los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Como vimos, uno de los factores de protección es que se mantengan en la escuela. ¿Sí? Entonces, a veces orientamos todas nuestras campañas hacia las escuelas. Y lo más difícil es hacer que el adolescente que se salió de la escuela regrese, ¿sí? O ir y hacer estos programas hacia estos adolescentes que no se mantienen en la escuela. Porque aquellos que están en la escuela, pues bien o mal, ya tienen un plan de vida, ¿no? O sea, acabar la primaria, acabar la preparatoria, una preparatoria técnica, trabajar, o sea, ya llevan algo en qué enfocarse, y eso pues obviamente disminuye o forma como un factor protector para embarazo en adolescente. Entonces, hasta aquí mi participación. ¿Dudas? No, doctor, muchas gracias por la presentación. Nos pareció muy, muy interesante acá el equipo de prevención. Nada más tengo dos puntitos. Ver si nos podía compartir la presentación y también el estudio que mencionó que se realizó sobre el embarazo adolescente, porque se me hace un punto muy interesante. Ese estudio, si no mal recuerdo, lo obtuve del buscador en Google. Se obtiene, pero igual no tengo yo, digamos, todo el estudio como tal, el papel o el físico, pero si lo encuentro se los hago llegar. Pero ahí en la red sí creo que está disponible. Muchas gracias. Doctor, yo sí tengo una duda. ¿A qué edad recomiendan ustedes hablar tanto con niños como con niñas de estos temas? Depende mucho de las familias, de la ideología y todo eso, pero ¿ustedes a qué edad creen, según su experiencia, que se pueda hablar ya con ellos de estos temas? Pues bueno, desde primaria les están enseñando o les enseñan lo que son digamos, las partes del cuerpo. Y ya desde primaria ahí pues ven la diferencia del cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, ¿sí? En los adolescentes, o cuándo hablar con mi hijo adolescente de sexualidad o de métodos anticonceptivos, prácticamente es cuando me lo pregunte, ¿sí? O sea, obviamente, antes de hablar de sexualidad, pues siempre darle el apoyo, siempre tener un ambiente de confianza, siempre generar ese ambiente de confianza para que nos pueda decir sus inquietudes. ¿Qué tanto le tengo que hablar? Lo que él me pregunte. ¿Sí? A medida de que va creciendo, pues va a ir con mayores interrogantes
mayor profundidad cada interrogante y es la manera de irlo educando, ¿sí? De repente podemos encontrar papás que nos dicen, es que yo no le hablo de anticonceptivos porque es darle permiso que tenga relaciones. Y no, o sea, las relaciones, y actualmente los jóvenes están muy adelantados, o sea, las relaciones las va a tener, hayamos hablado de anticonceptivos o no. Entonces, pues es mejor que estén preparados, ¿sí? Por más que les digamos qué hacer, qué no hacer, acuérdense que esta etapa de adolescente, el adolescente le hace más caso a lo que le dicen los amigos, a lo que le dice la familia. ¿Sí? Entonces hay que prepararlo para tratar de que tome las mejores decisiones. Puede equivocarse en algunas decisiones, pero es la manera que va a aprender, pero darle las herramientas para que tome las mejores decisiones. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna duda que quiera compartir con el doctor antes de cerrar? Muy bien, muy bien. Bueno, pues, a ver, discúlpenme tantito. Ya, es que vi que alguien como que se salió y volvió a entrar. Pero bueno, ya dicho esto, muchas gracias, doctor Jesús, por todo este conocimiento que nos comparte, que es sumamente importante, sobre todo por tratarse de nuestra salud sexual, que es un tema delicado y que es importante para el desarrollo pleno de todas y de todos. Creo que en muchas ocasiones, por permitir que el miedo o la vergüenza nos detenga, no resolvemos nuestras dudas y después lo lamentamos en situaciones que no siempre tienen una vuelta atrás, ¿no? Por eso es muy importante que recordemos que nuestro bienestar es primero y que los servicios de salud públicos o privados no solo están para curarnos cuando sufrimos una enfermedad o cuando tenemos un accidente, ¿no? También es importante recordar que están para ayudarnos a prevenir situaciones que ponen en riesgo nuestra salud. Y con esto cerramos nuestra reunión de hoy. Antes de decir adiós, queremos agradecer al doctor Francisco Rubio y nuevamente doctor Jesús Rodríguez, que nos acompañan desde la Fundación TecSalud del TEC de Monterrey, a las madres de familia que participan en Fomento a la Educación de Excelencia en Nuevo León, que por ahí hay muchas conectadas. Muchas gracias por acompañarnos. Y también a los elementos de la Policía de Escobedo, quienes trabajan con jóvenes y que esta información les será muy útil en sus acompañamientos. Ahí están los muchachos y las muchachas. Y bueno, doctor Jesús, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Misael del Río, saludándolos desde Plexipus. Los invitamos, hay que aprovechar el momento comercial, para visitar nuestra página www.plexipus.org. También a visitarnos en nuestras redes sociales y a escribirnos en info.plexipus.org, info@plexipus.org si tienen alguna duda. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto.